Un hombre estaba sentado frente a su computadora personal, absorto en un juego. Reflexionaba sobre una teoría que había escuchado: dividir a la humanidad en dos tipos distintos, los que disfrutan de los juegos para adultos y los que no. Con las gafas apoyadas en la nariz y los auriculares bien colocados, se identificaba como parte del segundo grupo, alguien que no tenía ningún interés inicial en ese tipo de juegos. Esa indiferencia persistió hasta que se topó con Last Arcanum. Para él, aquel juego, también conocido como Arcanum, trascendía el simple entretenimiento para adultos. En Internet era ampliamente reconocido que Last Ark era un RPG cuyos segmentos no eróticos superaban con creces la calidad de muchos otros juegos. Los elementos adultos, en su opinión, eran simples bonificaciones. Aquel hombre no veía Last Ark como un juego erótico, lo veneraba como un RPG divino. Se sumergía por completo en él, tanto que incluso había cambiado de clase a la de admirador, saboreando cada rincón del juego como un acto de respeto. Había convertido esa dedicación en un pasatiempo, recopilando meticulosamente imágenes de una heroína llamada Iris. Hubo un tiempo en que consideró saltarse ciertas partes, pero el miedo pensamiento le parecía sacrilegio. Saltarlas, razonaba, sería una falta de respeto hacia los dioses que habían creado semejante obra maestra. Con determinación, se comprometió a explorar cada faceta del juego como muestra de reverencia. Sin embargo, mientras jugaba, su rostro se contorsionaba de frustración, con las venas marcándose en la sien, e internamente declaraba su desprecio hacia una próxima escena que involucraba a un personaje llamado Altos Randall, mejor conocido como Escoria Altos. Aquel personaje le resultaba un jefe intermedio detestable, un villano cuya mera presencia le causaba incomodidad extrema. En el juego, Altos era infame por alardear de su dudoso estatus como hijo legítimo de una familia ducal. Cruel por naturaleza, disfrutaba atormentando a los personajes apuestos, golpeándolos y humillándolos, mientras sus subordinados serviles lo animaban. El protagonista del juego, un hombre virtuoso y apuesto, era a menudo el blanco principal de sus maquinaciones. Altos, movido por los celos, cometía todo tipo de atrocidades para perjudicarlo. Además, era fuente de trauma para muchas heroínas, a quienes infundía tanto miedo que algunas temblaban al verlo, suplicando desesperadamente que se mantuviera alejado. Aún así, unas pocas reunían el valor para enfrentarlo, aunque con evidente temor. Altos, imperturbable, continuaba arruinando sus vidas. Entre todas ellas, Iris era la favorita del jugador, pura, elegante y querida por la comunidad, lo que hacía el trato de Altos hacia ella aún más indignante. Cuanto más pensaba en el daño que Altos le había causado, más ira sentía. Su rostro se enrojecía, sus venas palpitaban con fuerza y rechinaba los dientes, deseando poder entrar al juego para impartir justicia con sus propias manos, imaginando 1000 formas de eliminar a ese ser despreciable. Finalmente la frustración la venció. A pesar de su compromiso de no omitir ninguna parte, decidió hacer una excepción con Altos. Determinado, saltó la siguiente escena donde aparecía el detestado personaje y avanzó al siguiente segmento. Recordó entonces que la impopularidad de Altos era bien conocida, incluso entre los desarrolladores. En una entrevista, uno de ellos confesó que no podía perdonarlo con el puño cerrado de rabia. En las comunidades de fans de Last Ark era común que el protagonista derrotara a Altos para ayudar a las heroínas a superar su trauma. Durante una transmisión en vivo del juego, cuando Altos apareció en pantalla, el chat estalló en comentarios furiosos. Algunos exigían justicia para Regin, otros decían que Altos no merecía ser llamado noble, lo insultaban y deseaban verlo sufrir. Hubo quienes propusieron romperle la mano derecha, llamándolo vil y repugnante. El hombre de las gafas observaba atentamente cómo un jugador experto atravesaba a Altos con múltiples espadas. Verlo sangrar profusamente, sujetarse el abdomen y gritar antes de morir le resultó extrañamente satisfactorio. Su rostro se iluminó con una sonrisa triunfante mientras se deleitaba en la catarsis de aquella escena. Pensó en silencio lo apropiado que era aquel final para Altos y cuánto placer le daba. Aún así, reflexionó en cómo, a pesar de su vileza, el destino de Altos era el mismo en todas las rutas del juego. Manipulado por el verdadero antagonista, terminaba enterrado en una tumba sin nombre con la inscripción Altos Randall. Recordó también cómo otros jefes intermedios tenían eventos de redención o incluso se unían al protagonista en rutas alternas, pero Altos no. Su comportamiento insoportable lo hacía irredimible.
El hombre se quitó los auriculares y el nudo de la corbata, exhausto. Mientras se desvestía, murmuró que acababa de terminar su 24ª partida, o quizás su 25ª. Ya había perdido la cuenta. Entró a la ducha y dejó que el agua caliente le cayera sobre la cabeza, preguntándose si podría pasarse la vida entera jugando Last Arcanum. Su mente latía, adormecida por la falta de sueño. Al salir, murmuró sobre el final verdadero que aún no había logrado desbloquear. Las condiciones eran crueles. Debía completar todos los logros. Frente al espejo, cepillándose los dientes, calculó que le quedaban 2 horas antes de ir a trabajo y esperaba dormir un poco. Terminada su rutina, se desplomó en la cama y cerró los ojos cansados. Sus pensamientos vagaron hacia la ruta de Altos. Se convenció de que no podría alcanzar la completación total sin soportar ese segmento. Mientras se sumía en el sueño, las heroínas de Last Ark aparecieron en su mente, cuidándolo con ternura. Pensó que podría morir feliz así. Si realmente tenía que morir, deseaba reencarnar en el mundo del juego, vivir alegremente con las heroínas y golpear a Escoria Altos una y otra vez. El sueño se volvió cómico. Se imaginó pisoteando Altos con dramatismo, riendo suavemente incluso dormido. Aquella fantasía alimentaba su determinación. Cuando amaneció, se despertó de golpe sentándose erguido. Su primer pensamiento fue si había dormido de más. El miedo a llegar tarde al trabajo lo hizo reaccionar. Pero al mirar a su alrededor, quedó paralizado. La habitación le resultaba extrañamente familiar. Poco a poco los recuerdos comenzaron a fluir. Reconoció el diseño. Era idéntico a un escenario de Last Arcanum. Entonces, la idea lo golpeó como un rayo. ¿Se había reencarnado? Su pecho se apretó. ¿Podía ser real? La confusión dio paso al pánico cuando recordó su computadora del mundo anterior, llena de secretos inconfesables que podían arruinar su reputación de hombre de cultura. Sacudió la cabeza. No era momento para preocuparse por eso. Debía entender su situación. Con el sudor corriéndole por la frente y el cabello húmedo pegado a la piel, se enfrentó a una verdad desconcertante. Estaba dentro del juego. Si de verdad era el mundo de Last Arcanum, quizás no sería tan malo. Su vasto conocimiento del juego podía darle ventaja. Pero, ¿quién era ahora? Buscó un espejo y al verse reflejado, se congeló. Su rostro, su apariencia, no podía ser. Un grito desgarrador escapó de su garganta, resonando por todo el castillo. En el pasillo, una joven sirvienta llamada Rhea dejó caer un plato de cerámica que se hizo añicos. Mientras recogía los pedazos temblando, una criada mayor se acercó para ayudarla, explicando con calma que esos gritos no eran inusuales en Alta Sama. Aunque ella misma se había sorprendido, le pidió a Rhea que fuera a revisar al joven maestro. Dentro de la habitación, el hombre, ahora en el cuerpo de Escoria Altos, estaba de rodillas, con las manos en el suelo presa de la desesperación. Murmuraba que todo había terminado. ¿Cómo era posible que de todos los personajes había tenido que reencarnar precisamente como Altos, el ser más odiado, despreciado y destinado a una muerte miserable? Cerró los ojos y deseaba ser el protagonista Sei en lugar de a él. Intentó convencerse de que era un error, pero al volver a mirar su reflejo, no le quedó duda. Era Altos. Y para colmo, en su versión infantil. Calculó que tendría unos 10 años. Entonces comprendió en qué momento del juego se encontraba. Justo cuando Altos empezaba a desarrollar su ego desmedido, alimentado por los elogios de ser un niño prodigio. Recordó que a los 12 su arrogancia lo llevaría a la decadencia. Abandonaría el estudio de la magia y el entrenamiento con la espada. Se volvería mujeriego y terminaría transformándose en el monstruo que todos odiaban. Pero aún había tiempo. Podía cambiar su destino. Si Altos se volvió escoria por su arrogancia y exceso, él haría lo contrario. Evitaría el ego, el vicio y, sobre todo, al protagonista y su grupo. Con una mano en el mentón, elaboró su plan. Sería un personaje de fondo, sin destacar, sin interferir con nadie. Se convertiría en un simple espectador. Una sonrisa irónica se dibujó en su rostro al pensar en ello. Había jugado Last Arcanum hasta morir, y ahora, literalmente, viviría dentro de él. Reflexiona sobre su nueva vida como Altos. A través de todo eso, le resultaba curioso que aquel mismo juego se hubiera convertido en el fundamento de su nueva realidad. Confiado en su conocimiento del sistema, los eventos y los personajes, sintió un renovado sentido de propósito. Al mirar nuevamente su reflejo, se dirigió con determinación a la imagen de Escoria Altos frente a él.
juró vivir con seriedad, declarando que no caería en el mismo trágico destino. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de una puerta que se abría con un chirrido. Giró la cabeza al oír una voz que pedía disculpas, preguntándose por qué alguien estaría diciendo «lo siento». Al volverse por completo, quedó paralizado por la escena ante sus ojos. Frente a él estaba una chica increíblemente atractiva, cuya sola presencia lo abrumó por un instante. Su subconsciente gritó de sorpresa mientras procesaba su apariencia. La joven, con una expresión triste, se dirigió directamente a Altozama, disculpándose una y otra vez. Él la observó atónito, completamente cautivado por su belleza. Rayla, la joven doncella que ahora se encontraba frente a su amo, preguntó con nerviosismo si había hecho algo mal. Su voz temblaba de preocupación. Volvió a disculparse, insistiendo en que no había querido molestarlo. Saliendo de su aturdimiento, Altos le preguntó con torpeza quién era, aunque su mente no podía dejar de pensar en lo increíblemente linda que era aquella chica. Instintivamente intentó ajustar unas gafas que ya no tenía, un hábito de su vida anterior. Sin embargo, este nuevo cuerpo carecía de ellas, recordándole que aún se estaba adaptando a su nueva realidad. Se preguntó si una belleza así había aparecido alguna vez en el juego original. Rayla, con el rostro pálido por el miedo, explicó tímidamente que había escuchado el grito de Altozama y pensó que podría tratarse de uno de sus infames berrinches. Luego, con cautela, le preguntó si algo lo preocupaba, su tono revelando su duda. Al oír esas palabras, Altos sintió un pinchazo en el pecho. Que los berrinches fueran una parte tan habitual del comportamiento de Escoria Altos, que incluso la criada los mencionara sin reparo, lo golpeó con fuerza. Aquello lo colocaba en una situación claramente mala. Su hilo de pensamiento se rompió cuando su mirada cayó sobre el pecho de la muchacha, al cual observó durante tanto tiempo que la situación se volvió incómoda. La joven notó la mirada fija de su amo y enrojeció de vergüenza cubriéndose apresuradamente con las manos. Aún así, Altos seguía absorto, pensando para sí que su pecho le resultaba extrañamente familiar. Su memoria hizo clic. Recordó que aquella chica era la doncella personal de Escoria Altos. Mientras tanto, la joven, temerosa de haberlo ofendido, comenzó a disculparse una y otra vez. Altos reconoció su comportamiento y recordó su nombre, Rayla. La llamó directamente, preguntándole por qué seguía disculpándose tanto. La chica, temblando, a pesar de ser más alta que él, bajó la cabeza y se arrodilló sollozando mientras aclaraba su nombre. Su voz se quebró al explicar que no se llamaba Reina, sino Rayla. Fue entonces cuando Altos finalmente la recordó bien. Incómodo trató de calmarla, diciéndole que no llorara y que se tranquilizara. Pero Rayla, aún abrumada, balbuceó otra disculpa diciendo que podía llamarse Reina si eso era lo que su amo deseaba. Al verla comportarse así, Altos comprendió que eso no era una buena señal. Con un ligero pánico, intentó corregirla preguntándole de qué estaba hablando y explicándole que efectivamente le había llamado Rayla. Le aseguró que no entendía cómo podía haber malinterpretado sus palabras. Pero Rayla seguía dominada por el miedo. De repente se giró y empezó a correr, disculpándose de nuevo. Viéndola temblar y huir, Altos se preguntó por qué estaba tan aterrorizada de él. El pensamiento lo golpeó como un rayo. Si ese comportamiento continuaba, sin duda terminaría siendo confirmado como el villano de la historia y sufriría el destino trágico de Escoria Altos. Actuando rápidamente, la detuvo y le pidió que dejara de disculparse tanto, insistiendo que su actitud solo hacía que pareciera más un villano. Habló con sincera preocupación, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Rayla, atónita ante la repentina muestra de remordimiento de su amo, se quedó congelada. Estaba tan sorprendida por sus palabras que apenas podía procesarlas. Su incredulidad era evidente, dejándola casi sin habla. Murmuró algo sobre preferir usar ore, el término que consideraba respetuoso para dirigirse a su amo. Altos, al oírla usar ore, se sorprendió brevemente por la formalidad del trato que le parecía fuera de lugar. Rayla se apresuró a disculparse de nuevo, explicando que no estaba pensando con claridad y que solo quería mantener el respeto debido a su posición. En ese momento, las memorias de Altos comenzaron a encajar con más detalles del relato oficial del juego. Recordó que Rayla, trabajando para su familia, era una doncella inusualmente dedicada a Escoria Altos.
A pesar de ser leal y trabajadora, había sido manipulada por el egoísmo de Altos, lo que terminó con ella rompiéndose la mano derecha. El recuerdo de aquel evento lo impactó profundamente, pues simbolizaba la indiferencia de Scoria Altos. En la historia, él había despedido a la llorosa Raíla sin mostrar el menor interés, un acto que consolidó el desprecio del personal de la mansión y selló su destino como villano sin redención. Años después, esa historia corta publicada en la web oficial del juego había provocado un gran revuelo entre los fans, quienes exigían un escenario donde la doncella maltratada pudiera hallar la felicidad. Reflexionando sobre eso, el hombre que ahora habitaba el cuerpo de Scoria Altos llegó a una conclusión seria. Raíla no era solo un personaje secundario. Era una figura clave en la historia de Altos, alguien crucial para moldear su futuro. En su mente, Altos razonó que ningún amo razonable despediría o aterrorizaría a una criada injustamente. Solo los villanos actuaban así. Se preguntó qué debía hacer y decidió que su primera prioridad sería tranquilizarla. Acercándose a Raíla, que aún lloraba de rodillas, le habló con suavidad, preguntándole por qué estaba tan asustada. Entre lágrimas, Raíla explicó que era porque no había ejecutado bien el agüe el día anterior, y creía haber molestado a su yongo amo con ese error. Aquella respuesta dejó desconcertado a Altos, especialmente por el término agüe. En su vida anterior, esa palabra le recordaba los intentos de convencer a un niño pequeño para que comiera o tomara medicamentos, algo completamente ajeno al comportamiento de un chico de 10 años. La idea de que Scoria Altos, a su edad actual, estuviera relacionado con eso le resultó extraña. Altos consideró que el agüe al que se refería debía ser algo totalmente distinto. Decidido a aclararlo, le preguntó qué significaba exactamente. La reacción de Raíla fue de pura sorpresa. Abrió la boca, incapaz de entender por qué su yongo amo haría una pregunta así. Duditativa, preguntó si acaso había inventado un nuevo juego. Sobrecogida empezó a explicar con seriedad que según su yongo amo existían 48 tipos de agüe y enumeró los que ya habían practicado. Altos escuchó con creciente horror, comprendiendo poco a poco la gravedad de lo que le describía. La revelación lo sacudió. El agüe del que hablaba estaba ligado a las acciones perversas de Scoria Altos. Raíla notó la expresión aterradora de su rostro y con nerviosismo le preguntó si aún deseaba que continuara. Para entonces, la mente de Altos giraba en confusión y espanto. Por un momento perdió el equilibrio, casi cayendo al suelo. Raíla se apresuró a sostenerlo, preocupada preguntándole si se encontraba bien. Él la tranquilizó diciendo que estaba bien, aunque algo mareado, y le pidió que no siguiera explicando. Por dentro, maldijo a Scoria Altos por haber hecho pasar a una chica tan hermosa por algo tan degradante. Al mirarla, no pudo evitar reconocer su belleza. Le cruzó por la mente que, con solo una palabra, podría hacer que lo tratara como al antiguo Altos, pero de inmediato desechó ese pensamiento, regañándose por siquiera haberlo considerado. Se prometió a sí mismo que si continuaba por el camino del villano, su final sería inevitable.